Bueno, pues hemos estado hoy en ese polideportivo que se va a construir en el barrio de Puertas en Carnaes, y ahora nos vamos a centrar en el Museo de la Virgen que se ha construido en el Huerto de les Partes en Carnaes. ¿Por qué? Pues porque después de abrirse al público y ya de poder ser visitado en horarios normales de museos, vamos a asistir este mismo viernes, como preludio de un día importante como es el Día Internacional de los Museos, a un acto cultural, el primero que se lleva a cabo en el interior, y es la presentación de este libro, el libro que recoge con imágenes, algunas inéditas hasta ahora, al menos yo no las había visto, con imágenes de cómo Elche ha celebrado años antes, en nuestro pasado más reciente, las fiestas de la Avenida de la Virgen. Y para explicar el origen de las mismas y su evolución, tenemos con nosotros al autor del libro, Joan Castaño, el historiador, doctor en Historia, Joan Castaño. Buen día. Buen día, hola. Bueno, primero, ¿qué te parece presentar el libro en el Museo de la Virgen? A conciencia, ¿no? Y además uno de los actos dentro del Día Internacional de los Museos. Sí, la verdad es que digamos, la casa de la Orden de les Partes en Carnaes, que se rehabilitó en diciembre, y que cuenta ahora con una exposición permanente que explica la tradición de la avenida, la historia, etcétera, que ha sido comisariada precisamente por Ana Álvarez, que además ha tenido mucho que ver en que se publique el libro. Creo que es un espacio que está vinculado a la avenida desde el siglo XIX, que sabemos que representa, al colectivo ilicitano, representa la playa del Tamarit, porque ahí era, antes de realizar las representaciones en la propia playa, este huerto representaba al Tamarit, donde se iba a recoger a la imagen. Creo que es un escenario idóneo. ¿Antes del 19 no se iba a la playa? No, se empezó a ir a la playa en 1940, entonces antes la fiesta era urbana, digamos, entonces lo más lejano que había era este huerto, entonces eso representaba el lugar de la playa. Aunque el huerto siempre se ha convertido en la playa. ¿Hay imágenes de esa celebración en el huerto? Bueno, en el huerto lo que se hacía es, el día 27 se llevaba la imagen de la Virgen, la copia de la imagen, y estaba toda la noche expuesta en una de las habitaciones y se veía a través de una de las rejas. Entonces los habitantes del barrio pues acudían, del Raval, del barrio de la Tripa, etcétera, acudían y hacían ofrenda de flores, ofrenda de velas, hacían bailes y cantos, y de alguna manera se ambientaba la festividad y la propia representación que se hacía el día 28, al día siguiente. Bueno, aquí vemos también esta fotografía de las cuatro esquinas de 1940, y ya vemos la talla de la Virgen, sí, posterior a la que se quemó. Esta es en procesión. La primera procesión en la que participó la imagen de la Virgen actual, que talló Capuz en 1940, precisamente en 1940, para que esa imagen viniera a Elche como la primitiva, según la tradición. Se hizo, en ese año sí que se hizo una representación en la propia playa, se metió la imagen en un arca, se sacó del mar y se trajo después a Elche para que entrara igual que la primitiva. Y esta es la procesión del día 29, ya con esa imagen nueva. La primera procesión de lo que ahora se conoce, madre mía, qué tradición muy arraigada. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, sí. Lo has hecho, hemos conocido la primera procesión que fue a la playa del Tamarit y metió a la imagen en el arca. Y ahora, ¿cuál es el primer documento que cuenta esta tradición? Sí. ¿Cuándo empezó a celebrarse? Sí, el libro se inicia precisamente con un apartado que se llama la tradición, en el cual he intentado recoger todos los relatos que hablan de la Avenida de la Virgen, de archivos locales y de archivos de fuera de la ciudad. Y la primera referencia que hemos localizado aparece en un libro publicado en Valencia en 1687. Es un libro que se llama Año Virginio, ahí hay una reproducción de la página. Es una especie de calendario mariano, en cada día del año hay una serie de advocaciones marianas, y cuando se habla del día 15 de agosto se refiere a la imagen de la Virgen de la Asunción de Elche, y se dice que esta imagen vino a Elche, se encontró metida dentro de un arca,
que además llevaba escrito a Ílice, es curioso porque los relatos más antiguos no hablan de Soc per a Elx, como decimos ahora, sino que hablaba de Ílice, de la antigua Ílice romana, y esa, digamos, es la primera referencia, la referencia más antigua que hemos localizado. A partir de ahí ya hay relatos. Y entonces lo de Soc per a Elx no lo cuentan, no dice que apareció con la partitura del Misteri. Sí, bueno, que aparece la consulta, sí, pero que el letrero, digamos, del arca no ponía Soc per a Elx, sino Soy para Ílice, porque además en esa época había una disputa entre Alicante y Elche para saber quién era la sucesora de la antigua colonia Ílice romana, y entonces digamos que la avenida venía un poco a confirmar que era Elche esa sucesora, ¿no? Y hacen referencia a eso y también a los gigantes y cabezudos en el siglo XVII, cómo se celebraba, cómo era, y era siempre el 29 de diciembre, ¿era ese el día? Sí, la celebración, la festividad era el 29 de diciembre, según los relatos. Los relatos, es verdad que conforme va avanzando el siglo XVII, el siglo XVIII y el XIX, se van, digamos, metiendo más y más detalles. Aparece ya el nombre del soldado que encuentra el arca, aparece lo de Soc per a Elx, aparece la disputa de la carreta de los bueyes con los ojos tapados, que es el último elemento que se incorpora a ese relato, hasta llegar al relato como lo conocemos hoy y lo vamos transmitiendo. Las fiestas se documentan a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Antes no hay documentos que hablen de las fiestas de la avenida. En la segunda mitad del siglo XVIII, el clero de Santa María decide hacer una fiesta a la patrona de la ciudad para celebrar su venida. Es una fiesta eminentemente religiosa y que se centraba el día 29 de diciembre con una procesión por las calles de Elche, que además tenía la última parada, esa procesión tenía la última parada en la ermita de San Sebastián, porque en la ermita de San Sebastián, según la tradición y también según los documentos que tenemos, fue el lugar donde se veneró la imagen de la patrona antes de pasar a Santa María, que fue en el siglo XVII. Entonces, digamos que la última parada se entraba la imagen a la ermita, se le cantaba un Te Deum y después ya se volvía a Santa María. Bueno, y en Santa María aquí también tenemos una fotografía del siglo XX de una iluminación especial para el 29 de diciembre. Eso era para el 28 de diciembre. Esa fiesta religiosa que comentaba se completa después también con una donación de una señora de Elche que se llamaba Esplas, si no recuerdo de apellido, que cede unos bienes en el testamento para cantar unos maitines la víspera de la fiesta de la avenida. Entonces, la tarde del 28 de diciembre, la tarde-noche, se cantaban en esos maitines y para eso se iluminaba de manera especial la iglesia, porque en aquel momento no había luz eléctrica, entonces tenía que ser pues con muchas velas y muchas lámparas encendidas. ¿Y cuándo empezó a introducirse la carrera de cantó? Y los gigantes y cabezudos. Aquí, por ejemplo, vemos algunos de los gigantes y cabezudos también por las calles de Elche que no se han conservado. No, los mismos no, ahora hay otros, pero sí, la tradición sí. Pues la fiesta continúa con ese carácter religioso hasta principios del siglo XIX. Ahí se empiezan a incorporar a esa procesión algunos elementos cívicos, digamos, pues comparsas de personajes vestidos pues con distintos tipos de carácter mitológico, de carácter gremial. Se incorporan una serie de carros triunfales, que eran unos carros también decorados con distintos elementos de carácter gremial o bíblico, y que, digamos, van configurando una festividad ya más cívica. A la parte religiosa se une esa fiesta cívica. Y es en 1865, cuando se crea la Sociedad Avenida de la Virgen, es cuando se pone en marcha la representación por las calles de Elche que hoy conocemos en la tarde del 28 de diciembre. Son ellos los que crean esa carrera de cantó desde l'Hort dels Portes Encarnades, que representaba la playa, hasta el ayuntamiento, para dar la noticia, la lectura del bando, la romería después de las gentes a esa casa de l'Hort dels Portes Encarnades y el traslado de la imagen a Santa María. Y esto es, entonces, esta fotografía, por ejemplo, es bueno, es en el siglo XIX, aquí todavía no estaba la fotografía, pero no, es de los primeros cantos.
Esto es de la posguerra también. Posguerra, esto es de la procesión de la avenida en los años 40, 50. Y vemos que ha evolucionado mucho el ropaje. Sí. Que Cantó siempre iba de negro. No, Cantó iba vestido pues como podía. Como la imaginación pensaba. A mí me contó un antiguo presidente, Ramón Ruiz, que hubo una época en que para el traje de Cantó se iba a Alicante y se alquilaba el traje de don Juan Tenorio en un teatro, ¿no? Pero después ya se hizo un traje apropiado, digamos, pensando un poco más en la historia, ¿no? Y también vemos en este libro fotografías como la Virgen de la Asunción, la que se quemó con la corona diseñada por Pedro Ibarra. Sí, efectivamente, es que hay un apartado que habla de las fiestas del siglo XIX y hay unas fiestas que se llamaron las fiestas de la corona, que tuvieron especial solemnidad, porque en 1888 hubo un robo en Santa María y le robaron a la Virgen la corona que tenía. Y eso fue un gran trauma para la ciudad. Y entonces se hizo una corona nueva con aportaciones de todos los ilicitanos, la diseñó Pedro Ibarra, y ese año en las fiestas de la avenida se realizó una nueva coronación de la imagen con esta corona y esas fiestas tuvieron especial importancia. Y aquí vemos cómo el pueblo de Elche se volcaba con las fiestas de la Avenida de la Virgen, sí. Tanto como con el misterio y con la festa. Sí, son dos partes, digamos, de la misma tradición asuncionista. En este caso son unas fiestas como las del Misterio, centradas en la devoción a la imagen de la Virgen de la Asunción, y podemos decir que ya en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, a partir de 1940, con esa representación en la playa, esa representación se volvió a repetir en 1970, porque se celebró el 6º centenario de la avenida, que como se sabe fue el 21 de diciembre de 1370, por tanto en 1770 era el 6º centenario, y ya a partir de los años 80, final del siglo, ya se empezó a hacer cada 5 años, cada 2, y ahora ya se sabe que se hace todos los años y que se ha convertido en uno de los actos más esperados y más populares de las fiestas, con esa representación en la playa y después la romería hasta Elche. Bueno, pues, ¿a qué hora se presenta este libro? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde este viernes en el Museo de la Virgen, en el Huerto del Esportes en Carnaes. Joan Castaño, ¿qué has aprendido después de recopilar toda la información que tienes de estas fiestas de la Avenida de la Virgen? Pues bueno, he disfrutado mucho, digamos, poniendo al día lo que sabemos, que ahora sabemos ya bastante más que sabíamos sobre la Avenida de la Virgen, gracias quizá a esas investigaciones que se hacen anualmente en las revistas Operaels de la propia sociedad. Y y lo que he visto es que en las fiestas de la Avenida, a lo largo del tiempo, se han ido añadiendo distintos actos, es decir, no se han suprimido, sino se han añadido, y de manera que se ha hecho como un conglomerado, pero que todavía se puede ver los actos más antiguos. Por ejemplo, la procesión del 29, que es el acto más antiguo, las representaciones por las calles del 28 de diciembre, que introduce la Sociedad de la Avenida, y ahora la romería que se hace el 28 por la mañana. Por tanto, digamos, ahí tenemos estratos de los siglos XVIII, XIX, y XX y XXI. De una fiesta que nació en el 17. Muchísimas gracias por recopilar el origen de esta tradición que está tan arraigada en el sentir popular de la ciudad. Gracias, Joan. Gracias a vosotros.